Anunciándola. Espero que les guste, que les resulte entretenido y sobre todo curioso. Esta charla, bueno, gracias a Tirios por permitirme darla. Tirios está haciendo este tipo de formación online en torno a la Semana de la Mujer. Hoy es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer para participar dentro de la sociedad, para emanciparse, para conseguir un desarrollo íntegro como persona. Y quiero empezar la charla, no sé si os aparece bien centrada la foto, la imagen que les estoy dando o les tapa, no sé, ¿se ve bien? ¿Sí? Bueno, pues este cuadro de Joaquín Sorolla, que se llama La familia, representa la familia aburguesada, donde la mujer está en el ámbito privado, cuidando a los hijos, a la familia, con las tareas del hogar, mientras el marido, no sé si pueden verle aquí al fondo o si ven el puntero que muevo yo, bueno, está aquí como mirando un poco de soslayo, está como si estuviera aparte, ¿no? En el ámbito público. Las mujeres incluso han tenido cuadernillos, la biblioteca de señoritas, donde daban una serie de instrucciones a los ángeles del hogar, que se les llamaba, de formas de comportarse correctamente, de formas de em, alabar al marido, a los hombres, estar en una posición de sumisión. Gregorio Marañón fue un médico y un intelectual de la España del siglo XX y dijo unas palabras que las tengo aquí apuntadas, se las voy a leer. Toda la literatura científica o pseudocientífica se esforzó al finalizar el siglo pasado y comenzar el actual en hacer dogma de la inferioridad mental de la mujer. Bueno, ya con esas palabras nos podemos hacer una idea de cómo se ha llegado a tratar a las mujeres. De hecho, Carmen Burgos, que aparece aquí en las imágenes, fue una intelectual con muchas obras literarias y periodísticas. La contrató el periódico Diario Universal para que hiciera una columna liviana que llamaban Lecturas para mujeres. Era para que escribiera una columna pues, con un lenguaje muy sencillo, enfocado hacia las mujeres, que destacase sobre la sobriedad que ofrecía el periódico. Carmen de Burgos, con el seudónimo de Columbine, aprovechó esta columna que le dejaba el periódico escribir para meter temas de carácter feminista y empoderar a las mujeres. Y fue la primera mujer que tuvo una columna fija en un periódico español. En uno de sus escritos, ella quiso explicar por qué las mujeres españolas tenían una vejez prematura. Se lo voy a leer un momentito. Descalzas, vestidas de riguroso luto, desgreñadas, dedicadas a las penosas faenas del campo o a la minería. Llegaban a la adolescencia sin ninguna cultura, sin aprender a leer ni a escribir. Parece lejano, parece que les estoy hablando de hace un montón de tiempo, pero es apenas 100 años, apenas 2 generaciones. Cuando empecé a pensar en cómo enfocar esta charla, pensé que lo mejor era empezar a hablar sobre mí y irles desglosando un poquito la materia. Yo estudié, como seguramente muchas de ustedes, en un colegio de monjas. Mi colegio era un colegio mixto. Tenía 2 patios, como ven aquí, uno muy grande con un campo de fútbol y uno pequeñito que tenía algo de vegetación. Las niñas teníamos ciertas normas de estética que cumplir, como por ejemplo que las faldas no podían estar por arriba de las rodillas, no podíamos ir maquilladas, no podíamos llevar camisetas de tirantes o no podíamos llevar el pelo en la cara. En cambio, los chicos no tenían ningún tipo de normas en el tema de estética o vestimenta.
por ejemplo. Cuando salíamos al recreo, en estos dos patios, sobre todo cuando éramos pequeñas, íbamos mucho al campo de fútbol porque era el sitio más grande y jugábamos en equipos mixtos. Pero según fuimos cumpliendo años, ya sea porque en los medios de comunicación el fútbol que comentaban en las noticias eran solo de hombres, o bien sea porque los dibujos animados que hablaban de fútbol eran solo de hombres, no sé si les suena Oliver y Benji, pues, o bien también porque cuando había que elegir los compañeros de cada equipo, normalmente a las chicas no nos solían escoger, pues empezamos a dejar el campo de fútbol, dábamos por hecho que era terreno de chicos, con lo cual las chicas nos quedábamos o en las gradas animándoles o nos íbamos al patio pequeñito a jugar a la rayuela. No sé si ustedes han jugado a la rayuela, a saltar los números, a las canicas, a jugar entre nosotras, ¿no? Ya solamente físicamente en el lugar en el que nos situábamos las mujeres ya era distinto. Pero es que hasta en la ropa, no sé si ustedes se han fijado que cuando van a comprar una camiseta, un pantalón, algo para un niño o una niña, los colores influyen. Normalmente en las tiendas la ropa que va enfocada hacia las niñas suele ser de colores rosas, blanquitos, colores tierra, colores cálidos. Y para los chicos suele ser colores mucho más vibrantes, amarillos, rojos, azules. Quizá pueda parecer casual, pero en el siglo XIX, por ejemplo, los niños en general iban vestidos de blancos, llevaban el pelo más largo, pero a finales, tras la Segunda Guerra Mundial, el marketing se enfocó también en la ropa. A la ropa que iba, todo lo enfocado hacia los hombres, iba con colores fríos y sobrios, relacionándolo con la tecnología. Y los colores más cálidos, más tierras, más acogedores, como era la función de la mujer, el rol que se le había puesto a la mujer después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más acogedora, todos esos colores se enfocaron hacia las mujeres. De hecho, Daisy Edmond, que es la chica que veis en la pantalla, no sé si se ve bien en la foto de la derecha, pero es ella con ropa de un gran almacén que se llama Tesco, de Reino Unido. Ella en el mismo en la misma tienda, cuando iba a ver las camisetas de las niñas, se encontraba no solamente el tema de los colores que les he comentado, sino que los mensajes que iban plasmados en la ropa eran vacíos, como ¡hey, eres bonita, que tengas un buen día! Y en cambio, la ropa de los niños estaba cargada de mensajes positivos. Piensa en ti mismo, héroe, o mensajes como de aventuras. Este vídeo se hizo viral porque, pues eso, que una niña pequeñita se dé cuenta de que hasta los colores y los motivos nos diferencian y nos crean mundos distintos, pues es cuanto menos pues, llamativo. Cuando éramos pequeñitos, cuando salíamos a jugar, nos dábamos cuenta de que los juguetes que nos regalaban a las niñas eran distintos a los juguetes que les regalaban a los niños. A las niñas en general nos regalaban bebés para cuidar, pinturas de maquillaje falsas, nenucos, la Mariquita Pérez, que seguro que les han regalado a ustedes, seguro que alguna ha tenido alguna Mariquita Pérez. A mí me han llegado a regalar cambiadores de bebés. Amigas mías les han regalado utensilios de limpieza como aspiradoras de juguete, máquinas de lavar pequeñitas. En cambio, a los chicos en general se les regala juegos que estimulan su intelecto, sus ganas de su curiosidad, las ganas de fomentar pues eso, la capacidad investigadora, el ingenio. Incluso hasta la temática de los libros, las mujeres en general nos solían, hablo de mí cuando era pequeña, nos solían los cuentos hablar de princesas, de príncipes, de amores platónicos, y en cambio en los hombres, en los niños, les hablaban de aventuras, les hablaban de animales. Antes de hacer la charla he entrado para ver si había cambiado la cosa, porque desde que yo era pequeña pues han pasado muchos años.
He entrado en los grandes almacenes actuales que venden juguetes y les voy a enseñar algunas imágenes que he encontrado. Como ven, a las niñas les siguen regalando aspiradoras, cochecitos de limpieza, muñecas, maquillaje falso. A los niños, muchos juegos de aventura, pero además fíjense en los colores, en la gama de colores, mucho más agresivos, con más sensación de velocidad, ¿no? El amarillo, el rojo, el azul vibrante, el verde vibrante. O juguetes como las motos, las cosas de velocidad, y en cambio las niñas pues se ven aquí los colores claritos, blancos, rosas. No sé si voy muy deprisa, pero quería pasarlo un poco así, un poco por encima. Esta campaña fue hace 2 años en Carrefour, que tuvo mucha polémica. Fue el Día del Niño, que es el 19 de agosto, y anunciaban los juguetes con C de campeón para los juguetes de niños y con C de cocinera para las niñas. Fue muy criticado y se hizo viral además la crítica, porque no solamente es este anuncio, y lo tuvieron que retirar pidiendo disculpas, que ellos no creían en los roles de género, pero bueno, pues es cuanto menos llamativo, ¿no? Esta fue hace 2 años la campaña para que intentaban promocionar asociaciones. ¿Para quién es el juguete? ¿Para niño o para niña? Pues para jugar. ¿Qué más da el color que tenga? ¿Qué más da el juguete que sea? Lo interesante es, pues eso, jugar. Y estas son otras imágenes que he encontrado que están, vamos, que son actuales, que me han parecido muy integradoras, como por ejemplo unos niños jugando a poner una lavadora o cuidando de un bebé o cuidando un carrito de niño, de un nenuco, que a lo mejor quizá estas imágenes nos puedan resultar un poco más llamativas o que no sé, o que se nos salga un poco de ojo, o a lo mejor no, ojalá que no, eso significará que lo tenemos totalmente normalizado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo unos niños pueden estar perfectamente jugando a ser peluqueros y unas niñas a ser bomberos y no pasa nada, y yo creo que es el ideal al que debemos de llegar. Bueno, cuando todo esto que les estoy contando es fuera del aula. Una vez que entrábamos en el aula, entrábamos, pues eso, con ganas de que nos enseñaran el mundo, que nos mostrasen, no sé, conocimientos, ese hambre, ¿no? Y Ana López Navajas, que aparece aquí en la imagen, es una investigadora de la Universidad de Valencia y colabora como asesora en la Consellería de Educación. Ella en 2014 hizo un estudio de los libros de texto de la ESO en el que la conclusión era que en los libros de la ESO, de entre todos los nombres que aparecen en los libros, solamente el 7,5% de los nombres son mujeres, con lo cual el resto de los nombres que aparecen en los libros de texto son hombres. Con lo cual, cuando tú vas a estudiar al colegio, aprendes que quienes son los reyes son hombres, que quienes gobiernan son hombres, que quienes pintan son hombres, que quienes consiguen los grandes logros, los biólogos, los químicos, son hombres. Es verdad que, por ejemplo, en la literatura, según van avanzando los siglos y van cambiando los movimientos literarios, se van incorporando en los libros de texto nombres de mujeres, pero nunca se mencionan el mismo número de mujeres que de hombres, nunca. Siempre hay una diferencia elevada. De hecho, el nombre de Emilia Pardo Bazán o Rosalía de Castro pues son pues, grandes excepciones. Lo mismo ocurre no solamente con la literatura, sino con la historia del arte. La mujer, en general, en la historia del arte aparece como objeto al que se le dibuja, no como sujeto que dibuja. De hecho, les quiero mencionar un ejemplo muy actual que ha sido la exposición temporal del Museo Nacional del Prado, que se ha llamado Invitadas. En él han intentado testimoniar el menosprecio que han sufrido las mujeres en la historia, mujeres del siglo, el Prado se ha centrado en mujeres del siglo XIX y principios del siglo XX, y ha llamado a la exposición como invitadas porque
realmente ha sido como una crítica hacia el propio sistema que ha apoyado, ha auspiciado, ha sufragado, ha premiado a los hombres pintores, y en cambio ha dejado en segunda fila como invitadas a las mujeres. Esta exposición, que no sé si con este mundo que nos ha tocado del COVID, seguramente pues muchas no hayan tenido la oportunidad de ir a Madrid a visitarla, pero que el Prado, pues si les interesa, a través de internet pueden ustedes hacer una visita virtual, que se las recomiendo. En esta exposición ha habido más de 130 obras de mujeres pintoras, pero para mí, lo curioso de esta exposición es que la mayoría de las obras, de estas más de 130 obras, han tenido que ser sacadas de los sótanos del Museo del Prado. No estaban expuestas y, de hecho, muchas de las obras han tenido que ser restauradas antes de poder ser expuestas, porque ni siquiera estaban preparadas para mostrarlas en ninguna de las salas. Es cierto que el Prado ha mostrado en alguna ocasión alguna pintura de Clara Peters, perdonen, no sé muy bien si se pronuncia así el apellido, que fue una pintora flamenca que fue considerada una de las iniciadoras del bodegón o de la naturaleza muerta, o de Sofonista Anguissola, que es una pintora italiana que fue considerada la primera pintora con éxito del Renacimiento. Y aunque sí que es verdad que estos nombres quizá les suenen más porque han tenido más trascendencia, lo interesante es que en esta exposición pues, han salido nombres como Teresa Nicolau, que fue la primera mujer en vender una obra suya al Estado y fue muy destacada en el romanticismo. O Rosario Weiss, perdonen, disculpen, Teresa Nicolau además fue premiada como académica de honor en la Academia San Carlos de Valencia, no sé si les sonará Teresa Nicolau, o por ejemplo también se han mostrado en la exposición de invitadas a Rosario Weiss, que era una mujer, una dibujante magnífica, como pueden ver, pero que fue lastrada porque se dio mucha importancia a quien fue su maestro, que fue Goya, y ella quedó pues desterrada a un segundo plano. La exposición, perdonen la mención que haya sido un poco larga, pero es que me parecía interesante porque no solamente por el hecho de sacar a relucir pintoras ocultas hasta en el siglo XXI en los sótanos del Museo Nacional del Prado, sino porque además en muchas de las obras de estas autoras se puede ver, se testimonia en muchas de sus obras la crítica a la sociedad que estaban viviendo. Bueno, quiero hacerles una mención ahora a algunas mujeres que tienen relación con Valencia, para quizá algunas sí que conozcan o quizá algunas sí que les suene, pero he querido traerlas a colación porque, bueno, estamos en Valencia y qué menos que darles voz, ¿no? Si han caminado por el centro de Valencia, esta es la Plaza de la Virgen. En el centro de la Plaza de la Virgen está el antiguo Foro Romano, donde Viria Acte vivió y trabajó. En esta época, la mujer estaba muy lejos de tener un papel importante en la sociedad. Además, Viria Acte fue una mujer que fue esclava y que la obligaron a trabajar en un taller de escultura. Era tan buena en su trabajo, las arrugas que hacía en la escultura, por ejemplo, que ven ahí en la izquierda, las arrugas de los telajes, los pliegues, los acabados que hacía la redondel, las curvas, eran tan perfectas que consiguió, aun siendo esclava, aun siendo mujer, un prestigio que consiguió en la época que le dieran la libertad. Así que cuando caminen por la Plaza de la Virgen, si tienen la ocasión de pasar por el Foro Romano, que además está muy bien conservado, se lo recomiendo. Margarita Borràs. Bueno, otro de los lugares de... Perdón, disculpen un momentito que pare la charla. ¿Hablo muy deprisa? ¿Es mejor que vaya un poco más despacio o me escuchan bien?
Amparo, Te escuchamos perfectamente, yo por lo menos. ¿sí? Si alguna no la escucha bien, te escuchamos perfecta, dicen en el Vale, chat. O sea vale, que vale. sigue. Es que no sé si voy como muy deprisa, perdonen, No, ¿eh? porque como hay tantas mujeres para mostrar, vas muy bien, Elena. Vale, perdonen, ¿eh? Si cualquier cosita, de verdad, no duden en interrumpir y vamos, y participar. Bueno, perdonen. En la plaza del mercado, no sé si alguna vez se han fijado, hay una placa que se la voy a leer. En memoria de Margarida Borràs, ajusticiada en esta plaza el 28 de julio de 1460 por su identidad de género y de todas las víctimas de LGTB-fobia. Bueno, ¿quién es Margarida Borràs? Margarida Borràs nació hombre, se llamaba Miquel, fue hija de un notario muy importante de Mallorca y se codeó con las altas esferas de la Valencia acomodada. Ella se sentía mujer, se vestía como mujer, se comportaba como mujer y por ello mismo fue castigada, humillada y finalmente la mataron en la horca. ¿Cómo la castigaron? Una de las formas de castigarla fue cuando la iban a matar, de la plaza de las prisiones a la plaza del mercado, que era donde estaba la horca, la hicieron caminar con una camisa, solamente con una camisa corta, para que se le vieran las vergoñas que dicen los documentos, para que se viese que era un hombre y no una mujer, y la ahorcaron. En la Edad Media a la gente que ahorcaban eran sodomistas, parricidas, asesinos. A ella la mataron pues, por sentirse mujer, por vestirse como mujer y por comportarse como tal, de tal manera que se ha convertido en un referente de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que ahora es LGTBI. Bueno, Sor Isabel de Villena. Lo que ven a la izquierda, a lo mejor no sé si las fotos son muy claras, es el convento de la Santísima Trinidad que está en el antiguo cauce del Turia. Isabel de Villena era hija de Enrique de Villena, marqués de Villena, y fue una hija ilegítima. La tuvo fuera del matrimonio. Y cuando Isabel de Villena, desgraciadamente, se quedó huérfana con 4 años, y María de Castilla, la reina de Aragón, decide que aunque aunque Isabel de Villena sea bastarda, la va a acoger y la va a tratar como una hija. María de Castilla no tuvo descendencia, así que decidió que Isabel de Villena la iba a dar esa formación que hubiera dado a su descendencia, le permitió una formación a la que no hubiera tenido acceso, y la introdujo en ambientes pues, mucho más abiertos, más aventureros. Pero aún así, Isabel de Villena, con 15 años, decide voluntariamente ingresar en el convento de la Santísima Trinidad para llevar una vida religiosa y de espiritualidad. Sor Isabel de Villena fue la primera mujer que escribió un libro en valenciano, una obra de literatura en valenciano. ¿Qué obra escribió? Se llama Vita Christi y cuenta la historia de Cristo, pero enfocado en mujeres, enfocado en Santa Ana, enfocado en María Magdalena, pero sobre todo enfocado en la Virgen María. Pues esta mujer, la verdad que interesantísima su vida. Bueno, quizá si han paseado por el Carmen, el barrio del Carmen, por el distrito de Ciudad Bella, les haya pasado desapercibido este portal, que es el portal de la Valdigna, que es el portal que dividía la Valencia cristiana de la Morería. Aún sigue en pie el edificio que fue la primera imprenta de toda la península, donde Jerónima Galés y su marido, que se llamaba Juan May,
eran los que llevaban la imprenta, pero que llevaban la imprenta, como eran los únicos de toda la península, llevaban trabajos tan importantes como del Estudi General, que era la antigua universidad, o del arzobispado, de los diputados de la Generalitat, del Hospital General, del Consell Municipal. Cuando Jerónima Galés, bueno, los documentos, todo lo que se hacía en la imprenta iba firmado con el nombre del marido, Juan May, porque en esa época las mujeres no podían firmar estos trabajos, ni siquiera podían recibir esos trabajos, no podían apuntarse, no podían formar parte de los gremios. Y cuando Jerónima Galés queda viuda, tampoco la permiten firmar los documentos como que los ha hecho ella y tiene que seguir firmándolos como Casa May. Ella pasó totalmente desapercibida, aún siendo pues parte de la historia, ¿no? Quizá si han caminado cerca del barrio del Carmen hayan podido darse cuenta de la calle, de la casa Insa, pero quizás la conozcan más por ser la casa y el taller de Juan de Juanes, el gran pintor renacentista. Pero en este taller también se formaron y pintaban su hijo varón y sus dos hijas, Dorotea y Margarita Joans. Como les contaba antes con la imprenta, las mujeres no podían acceder a un gremio, no podían recibir encargos, tenían que estar siempre, todos los trabajos que recibían tenían que ser a través de un hombre, con el permiso de un hombre y firmado por un hombre. Con lo cual, Dorotea y Margarita siempre trabajaron y además trabajaban con temas religiosos, como hacía su padre. Siempre trabajaron para el padre y más tarde para el hermano, que es a quien dejó el padre, Juan de Juanes, dejó el taller y el prestigio se lo llevó también el hermano. Todas las obras que realizaban las tenía que firmar o el padre o el hermano, con lo cual ellas, aunque hicieron trabajos increíbles como el que ven en la izquierda, que es el retablo de Bocairén, pues nunca constó su nombre en ningún sitio. Bueno, a lo mejor este edificio sí que les suena más, porque está en la Plaza Tetuán, cerquita de Tirius, de la Asociación de Amas de Casa Tirius. Este es el convento de Santo Domingo de Valencia. José María Lárraga fue hija de Apolinario Lárraga, que fue un autor autodidacta que hacía pinturas religiosas. Él quería que su hija también pintase, pero Josefa María Lárraga había nacido con una deformidad en las dos manos que le dificultaba mucho el trabajo. El padre, Apolinario, hizo muchísimo esfuerzo porque ella trabajase sobre todo con lienzos pequeños, con miniaturas, para que así le fuera más fácil los movimientos. De hecho, en el convento Santo Domingo, si tienen la oportunidad de entrar, fíjense en el relicario de Jesús, que ella pues, fue la que lo pintó y pues, es una preciosidad y sobre todo el mérito que tuvo por ser mujer en esa época y además tener la deformidad en las dos manos. A la izquierda pueden ver el edificio de la NAU, que es la antigua Universidad de Valencia. Y a la derecha ustedes ven a Manuela Solís. ¿Quién es Manuela Solís? Manuela Solís fue la primera mujer que pudo matricularse en la Universidad de Valencia en 1882. Se matriculó en medicina. Pero cuando digo que fue la primera mujer en entrar en la Universidad de Valencia, es literal. No solamente se pudo matricular la primera mujer que se matriculó en la universidad, sino que físicamente estaba prohibido el acceso a las mujeres dentro del recinto de la universidad. De hecho, aunque ella se matriculó en 1882 en medicina, no pudo acceder a las clases presenciales hasta el penúltimo año de la universidad. Ella consiguió su título en 1889 y además se especializó en ginecología y además tuvo mucho
se especializó en ginecología y ha tenido aportaciones interesantes en la salud perinatal, tanto de la mujer como de los recién nacidos. Me ha parecido muy interesante esta mujer por lo valiente de la época, por lo luchadora, porque haya creído su familia en ella y que, no sé, que aún no pudiendo acceder a la universidad, pues estuviera tan concienciada en lo que hacía que, pues que sacó su carrera, abrió camino a las demás mujeres y además, pues eso, creando historia. A colación de Manuela Solís, busqué un poco de información en el Instituto Nacional de Estadística y he sacado esta gráfica, no sé si puede ser esclarecedora, pero me ha resultado interesante. Es el porcentaje de mujeres en la Unión Europea que con 30 años, bueno, el porcentaje de hombres y mujeres en la Unión Europea que con 30 años tienen estudios superiores. Como pueden ver, la mayoría, pues en la mayoría de los años las mujeres destacan con titulaciones superiores en relación con los hombres. Hay muchas más mujeres muchas más mujeres con títulos superiores que hombres, excepto en Alemania y en Grecia. Pero es muy llamativo porque realmente si Manuela Solís entró en la universidad hace 139 años, pues es muy llamativo pues, que con tan poca diferencia estén pudiendo hayan decidido tantas mujeres estudiar formaciones superiores y dedicarse a ello, ¿no? Bueno, les quiero hablar de Katherine Johnson, que nació en Estados Unidos, en Virginia. Esta mujer era mujer y era negra, nació con 2 límites sociales en la época. Además, que con las leyes de segregación racial estaba casi destinada a solamente poder acceder a ser maestra, pero era tan buena en matemáticas y en las operaciones matemáticas que la NACA, que es la antigua NASA, la contrató. Y lo que ven a la derecha es el proyecto Mercury, que fue el primer viaje que hizo tripulado de Estados Unidos, y ella colaboró en calcular la parabólica de este primer vuelo. También colaboró en calcular la trayectoria en el Apolo 11 para llegar a la Luna, y en el regreso del Apolo 13 fue fundamental, dicen los documentos. Pero aún así, pues casi no hemos escuchado hablar de Katherine Johnson. También les quiero hablar de Camille Claudel. No sé si se pronuncia correctamente, si estoy pronunciando correctamente el apellido. Camille era una apasionada de la escultura. Jugaba desde muy pequeña al barro y esculpía a familiares, a gente cercana, a familiares. Pero su familia no quería que se dedicase a la escultura como profesión, porque la familia, influida por la sociedad de la época, quería pues, que se dedicase a labores pues, más propias de una mujer. Pero Camille, que la vemos aquí a la izquierda, una mujer guapísima y luchadora, sabía que esa era su pasión. Y cuando ella tenía 19 años y Auguste Rodin, el escultor, que fue su amante, también fue su maestro, comenzó a formarse con él. Bueno, perdonen, lo voy a dejar un momentito aquí. Al principio, las primeras esculturas que hacía Camille estaban muy influidas por su maestro, por Rodin, pero pronto Camille destacó por su originalidad, por su talento. De hecho, muchas de las esculturas de Rodin están influidas por Camille. Se sabe ahora que algunas de las esculturas de Rodin, las manos sobre todo, que son tan delicadas, están hechas por Camille, y se cree que algunas de las obras que se les da el nombre, que se cree que la autoría es de Rodin, ahora se piensa que puede estar Camille detrás, ¿no?
Camille era la amante de Rodin, pero es que Rodin tenía otra amante que no quería, que no la dejaba, y Camille quedó embarazada se tuvo que ver obligada a abortar. Esto la marcó tan profundamente que entró en una depresión de tal manera que se encerró en su taller, destruyó muchas de sus obras. Pero aún así, pues Rodin quería seguir conquistándola. De hecho, tengo una carta, bueno, un fragmento de la carta de Rodin, que si me permiten se la voy a leer. Rodin le dice: feroz amiga, esta noche recorrí durante horas sin encontrarte nuestros lugares. Cuán dulce me sería la muerte. ¿Por qué no me esperaste en el taller? Camille, mi amada, a pesar de todo, a pesar de la locura que siento venir y que será obra tuya si esto continúa, ¿por qué no me crees? Abandono la escultura. Hay momentos en los que francamente creo que te olvidaré, pero en un solo instante siento tu terrible poderío. Ten piedad, malvada, no puedo más ya un día sin verte. Si no, la atroz locura. Se acabó, ya no trabajo, divinidad malhechora, y sin embargo te amo con furor. Bueno, Rodin no quería dejarla marchar, pero Camille se sentía tan humillada que realmente pues, cortó los lazos con Rodin. Pero entró en esa depresión, de hecho el taller cuenta la historia que Camille estaba tan obsesionada con la obra que realmente cerró las ventanas del taller muy oscuro porque pensaba que incluso le estaban copiando la originalidad de su obra. Su padre siempre la apoyó, siempre creyó en ella, pero cuando falleció su padre, a los 7 años de fallecer su padre, la familia mandó a unos sanitarios que entrasen en el taller de Camille y la metieron en un sanatorio psiquiátrico. Estuvo en el psiquiátrico más de 30 años, en la que los familiares no la visitaron y su hermano solamente la visitó 7 veces. Y finalmente, bueno, falleció sola y en el psiquiátrico ella escribió cartas como una en la que dice: reclamo la libertad gritando a pleno pulmón, no he hecho todo lo que he hecho para terminar mi vida como figura principal de una casa de salud. Bueno, como vemos, parecía que estaba lúcida, quizá, pero creo que fue muy injusto, creo que la sociedad pesó mucho para su internamiento. De hecho, el Museo Rodin hizo la primera exposición de Camille Claudel en 1951 y su hermano, el hermano de Camille, que se llamaba Paul Claudel, hizo una descripción para la exposición que marcó toda la trayectoria de Camille a posteriori. Le voy a leer lo que dijo Paul Claudel de la exposición en el Museo Rodin. La obra de mi hermana, lo que le da su único interés es que toda ella es la historia de su vida. Es decir, su hermano creía que las obras de Camille reflejaban la historia que ella había vivido. Y sí, es verdad que Paul decía que, por ejemplo, este torso que ustedes ven a la izquierda parece como de un animal indefenso que se está protegiendo de la sociedad. Y es verdad que la imagen de la derecha, que es una ola con 3 mujeres bailando, su hermano decía que parecía la vida de Camille en 3 momentos distintos, arrasados por la ola de la sociedad. Pero si solamente nos quedamos en los detalles, en lo que podía simbolizar la obra de Camille, nos perdemos la maravillosa técnica de los perfiles que perfeccionó, incluso superando a su maestro Auguste Rodin, la maestría de la pátina de yeso, lo originales que son las figuras, la fuerza que tienen sus esculturas. Nos estamos perdiendo todo eso, pero es que la familia de Camille solamente quiso ver en las obras la autobiografía y el morbo que representaba pues haber sido la amante de Auguste Rodin.
Esta imagen, que es la tercera imagen, que se llama La Edad Madura, es una de las imágenes que Camille hizo cuando rompió con Rodin, en la que se ve a una mujer mayor que Paul Claudel decía que era la amante de Rodin, que era un poco más mayor que él, cómo tiraba de Rodin, que Paul creía que era el hombre que estaba ahí, y cómo Camille en el suelo arrodillada imploraba que se quedara. Pero como les digo, es una lectura interesante pero simplista, porque te pierdes pues, todos los detalles de la técnica avanzada que tenía Camille como escultora. Tuvieron que pasar muchos años para que se haya reconocido la calidad como escultora de Camille y que se hable de Camille no solamente como la amante, sino que se hable y que su figura se defienda por sí misma, ¿no? Por su propio arte, por todo lo que ella consiguió hacer. Les quiero hablar ahora de una mujer que se llama Margaret Kane, perdonen si no lo pronuncio correctamente el apellido. Ella nació en Nashville, en Tennessee, en 1927. Se casó con Walter Kane. Walter había estado en Europa para formarse como pintor, pero cuando volvió a Estados Unidos se situó en San Francisco. Ahí se dio cuenta de que no vendía lo suficiente su obra para poder vivir y se dedicó a transiciones inmobiliarias. En un festival de arte, a mediados de los años 50, conoce a Margaret Kane, esta mujer tan guapísima que ven aquí. Se enamoran. Margaret, además, salía de un divorcio, tenía una hija pequeña y vio en Walter pues esa figura protectora que quizá le podría abrir la oportunidad de una nueva vida. Al poco tiempo se casan. Walter, que le ven aquí con ella, pintaba niños, pintaba animales, pintaba mujeres con unos enormes ojos tristes. Eran unas pinturas extrañas para la época, ¿no? Pero él decía que estos ojos tristes venían inspirados de cuando él estuvo en Europa a finales de los años 40, cuando estuvo en Berlín tras la Segunda Guerra Mundial, y ver a los niños de allí con esa tristeza es lo que le inspiraba a él para pintar estos retratos de ojos grandes y tristes. Aunque el arte que hacía Kane era distinto a lo que se vendía en ese momento, fue cogiendo popularidad y a principios de los años 60 explotó su popularidad. De hecho, se codeó con actores de la época como Natalie Wood, Joan Crawford, Jerry Lewis o Kim Novak, quien incluso les pidió un retrato. Tenía una gran popularidad, se vendían muy caros los cuadros, tenían muchos imitadores en el momento, pero todo este ascenso de su arte solamente tenía un pero, y era que el arte que estaba creando no lo creaba él, lo creaba Margaret, su esposa. Margaret, en entrevistas a los periódicos, dijo posteriormente, que además lo ha repetido en varias ocasiones, que se enteró de que los cuadros que ella pintaba, su marido los hacía vender como de él, porque en una exposición una persona se acercó a ella y le preguntó: ¿y tú también pintas o no pintas? Ella se enfrentó a su marido, él dijo que como Margaret Kane solamente firmaba sus cuadros abajo con el apellido Kane, los había hecho pasar por suyos, y aunque tuvieron una discusión entre ellos, Margaret realmente decide quedarse con él y formar parte del embuste, porque tenía miedo de qué pasaría si ella decía la verdad, si se quedaría sola, qué pasaría con su hija.
Así que durante muchos años Margaret pintaba en su taller durante más de 16 horas mientras su marido se daba al alcohol y a las mujeres. Y bueno, tras 10 años de matrimonio, Margaret decide divorciarse, decide que no quiere aguantar esas infidelidades y ese encierro y esa soledad. En una entrevista, cuando ya había pasado, cuando se había divorciado ya de su marido, de Walter, cuando se había divorciado de su marido, en una entrevista, cuando ya había pasado un poco el éxito, ese boom del éxito de sus cuadros de ojos tristes, pues Margaret piensa que no tiene nada que perder y al entrevistador le dice que los cuadros los ha pintado ella. Su marido rápidamente, tras la publicación de esta entrevista, contraataca diciendo que su mujer era una mentirosa y una infiel. A lo que Margaret realmente amenazó a Walter y le dijo que si eso era cierto, que él pintaba los cuadros, le invitaba a que públicamente cada uno pintase un cuadro a ver quién era el que realmente hacía los retratos. Él se negó, dijo que no merecía la pena, así que Margaret lo llevó a juicio. Y el juez dijo que sí, que hicieran un cuadro los dos a la vez, a ver quién hacía realmente los cuadros. Margaret hizo un cuadro de un niño con unos enormes ojos tristes en 53 minutos, mientras que el marido se negó a hacer, bueno, ex marido ya en ese momento, se negó a hacer ningún cuadro porque decía pues que le dolía el hombro y que pues que no. Así que el juez terminó condenando a Walter a pagar $4 millones a Margaret, pero Walter se había fundido toda la riqueza que había conseguido vendiendo estos cuadros, que luego Margaret dijo que reflejaban realmente la tristeza y la soledad que sentía ella en su matrimonio. Así que Margaret, aunque le reconoció finalmente el juez que eran obra suya, como ven aquí abajo, ella solamente firmaba con el apellido Kane, con lo cual, pues claro, el marido se aprovechó. Pero lo bueno de esta historia es que Margaret tiene 87 años, vive en Napa, en el norte de California, y tiene una galería de arte donde actualmente vende sus cuadros y es no sé, me parece una historia pues muy bonita para terminar. Yo he tenido la inmensa suerte pues como, no sé, de nacer en una sociedad en la que puedo estudiar, puedo votar, porque realmente, aunque el voto lo doy por hecho porque he nacido en esta sociedad en la que puedo votar sin cuestionármelo, realmente el primer voto fue en las elecciones generales de 1933, no hace tanto, apenas una generación. He podido elegir, puedo moverme libremente por el mundo. Mi madre y mi tía, por ejemplo, son las primeras mujeres de su familia que han podido estudiar y trabajar, elegir de una profesión y dedicarse a ello, que para mí es un orgullo y, no sé, creo que es una inspiración el que podamos todas nosotras ir allanando el camino a otras mujeres de próximas generaciones. Vamos rompiendo esos límites que culturalmente y socialmente hemos ido aprendiendo. Por eso creo que esta charla pues, que ha sido tan interesante, porque la historia no es como nos la han contado, porque no podemos dejar fuera al 50% de la población. Y quiero terminar la charla, espero que no se les haya hecho muy pesada, llevo aquí una hora, perdonen si se ha hecho un poco larga. Quiero terminar ya con esta imagen, con esta frase de Frida, con esta imagen y con esta frase de Frida Kahlo, que fue una conocida artista mexicana que se convirtió en un símbolo del feminismo, y la frase es: tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma que he podido. Muchas gracias.
Muy bien, Elena. Ya tienen el audio. Bueno, a mí Muchas gracias a ti, muy interesante. súper interesante, vaya. Muy interesante. Además, os recomiendo porque de la pintora esta última que ha contado la vida Elena, hay una película que se llama, bueno, el título es en inglés, pero como no sé inglés, pues os lo digo en español, Ojos Grandes, y está muy bonita porque en realidad pues lo que ha contado ella, la que pintaba era ella, pero el marido era el que se aprovechó de la originalidad de la mujer, y bueno, era una época que, como muy bien dicho Elena, las de ahora tenemos la suerte de que eso no pasa. Bueno, no pasa tanto, en alguna ocasión pues porque han sido muchas las escritoras que se han apropiado los maridos o sus parejas de sus escritos, y bueno, pues la historia es muy larga. Muy bien, Elena, a mí me ha parecido súper interesante. Ahora, oye, y además os tengo que decir que tenemos ya 28 participantes, con lo cual para nosotros eso es un éxito. Empezamos con 10, después éramos 12 y la verdad es que muy bien. Bueno, pues nada, chicas, preguntar. Que Elena ha estado, bueno, con la historia de las mujeres invisibles. ¿Alguna quiere comentar algo? ¿No? Elena, tienes la voz. Espera. Elena, ¿tienes el micro apagado? El micro. Ay, perdonen, disculpa. Ahora. Espero que les hayas resultado entretenido o al menos curioso. Muy interesante, mucho, mucho, mucho. Me ha gustado mucho, sí, de verdad. Muchas gracias. No sé si he cogido así como mucha carrerilla, digo, bueno, ya me pararán. No, no te podíamos parar porque estábamos escuchando. Gracias. Gracias a ti. Veo que no hay ninguna pregunta que quieran hacer o que quieran comentar alguna cosilla. ¿Quiere intervenir o contar alguna experiencia o alguna cosa que, pues no sé, que vaya en relación a eso, a las mujeres olvidadas? Yo, Hola. Sí, creo que es Erika la que quiere hablar. Erika, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. He estado encantadísima de escucharlo, de escuchar la charla, de escuchar esta historia tan hermosa, además, muy sentida, como lo coloqué en el chat, muy emocionante además, pero por sobre todas las cosas quería decirles que si bien ha sido una vivencia muy fuerte la que han tenido las mujeres que nos han antecedido, gracias a ellas estamos hoy aquí y podemos hablar de esto como si fuese las cavernas, ¿sabes? Lejos, lejos. Yo creo que nosotros nos hemos logrado un lugar y nos lo seguimos logrando en esta sociedad y en cualquiera de en las que nos queramos destacar. Sin necesidad de quitarle el lugar al caballero, creo que las damas tenemos nuestro lugar, y qué hermosa esa historia y qué bellamente contada, además. La he disfrutado porque la has vivido de una manera que solo se puede transmitir cuando a uno le gusta lo que está haciendo. Gracias. Feliz Día de la Mujer para todas. Ay, qué bonitas palabras. Muchas gracias. Igualmente. 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 Muy bonito. Que lo has dicho perfectamente, pues también tenemos nosotras la obligación, igual que las mujeres que nos han precedido han estado ahí luchando poquito a poco, nuestras madres, casi todas amas de casa, pero que bueno, uno de sus objetivos principales para con sus hijas era que estudiaran y que no se quedaran de amas de casa, y que nos ha pasado a todas luego con nuestros hijos. Tenemos la obligación de seguir avanzando, porque todavía pues, bueno, pues hay muchas cosas que tenemos que progresar. ¿Algún comentario? Bueno, Loli ha puesto en el chat que muy interesante, gracias Loli también.
Meli también, pero bueno, si queréis, Meli dice, un tema muy interesante y una charla muy lograda y amena. Gracias, Elena, y gracias a la asociación por hacerla posible. La historia no es como nos la han contado. Estamos a tiempo de cambiarlo y de hecho lo estamos haciendo. Gracias. Qué Oye, bonito. Meli, gracias también por tus palabras. Pues sí, qué bonito, gracias. Bueno, pues nada, Elena, cierra la tarde porque, bueno, pues enhorabuena porque lo haces muy bien. Eres una muy buena comunicadora. Si nadie tiene más que decir, pues nada, ahí estás para cerrar. Pues muchas gracias a todos por participar. Ha sido un placer estar hoy con todas vosotras y vosotros. Nada, espero verles pronto en próximas charlas porque además la asociación Tirius hace una divulgación estupenda a través de online porque hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y es un placer y un gusto ver que genera tanto interés entre la gente.